Muchas gracias, doctor Germán Blanco. Presentar el saludo cordial a las personas presentes, a los invitados de gobierno, pero en especial a los colombianos y las colombianas que siguen este importante debate por el canal institucional del Congreso de la República. Después de esa brillante exposición de mi colega, el doctor Iván Cepeda, sobre cómo en el país se continúa despojando de la tierra a las víctimas, a los campesinos por parte de las multinacionales mineroenergéticas, pero también de la de mi colega Wilson Arias, de cómo las tierras baldías del país vienen quedando en manos de, entre comillas, prestigiosos empresarios y grandes empresas de la agroindustria del país. Pues yo en este debate me quiero referir también a un tercer tema de bastante consideración y de un problema muy grave para el país y nuestra nación, y que el actual gobierno no ha tenido la voluntad política de solucionar, y es lo que tiene que ver con el paro agrario y el cumplimiento de los distintos acuerdos que hay pactados por el momento con las distintas organizaciones agrarias que han tenido que acudir a esa vía legal y legítima de reivindicar y reclamar los derechos políticos en nuestro país. Y quiero entonces comenzar hablando de ese tema, manifestando algo que he dicho aquí continuamente durante este periodo legislativo de la Cámara de Representantes, y es que nuestro país continúa sumido en una profunda crisis agraria, y creo que para comenzar entonces es necesario plantear que nuestro país continúa en medio de una crisis que es de carácter estructural y que realmente requiere medidas de fondo relacionadas principalmente con garantizar el acceso a la tierra y al territorio de las comunidades del campo, y una nueva política agraria que represente los intereses de pequeños y medianos productores, además de campesinos, de nosotros los indígenas y de los afrodescendientes. En este sentido, entonces, me parece necesario insistir en que hay una profunda concentración de poder sobre la tierra y también una profunda desigualdad social en el campo, que voy a tratar un poco de ilustrar según algunas mismas estadísticas del DANE, del Estado, del gobierno colombiano, que muestran esa cruda realidad del campo en nuestro país. Que el 80% de los pequeños campesinos tiene menos de una unidad agrícola familiar UAF, es decir, que no son microfundistas. El 68% de los predios registrados en catastros se clasifican en pequeña propiedad, pero esta solo cubre el 3.6% de la superficie productiva. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de los pequeños campesinos, de esos que desde el año anterior están en continuas movilizaciones, en continuas protestas y en continuos paros. Esta crisis, que es estructural, que es profunda, que viene de muchos años atrás, que no únicamente se da en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues considero que poco o nada se hace realmente para resolverlo, y que desde las principales políticas, banderas entonces del gobierno para clausurar la crisis, una de las principales medidas que se ha tomado a través de un importante proyecto de ley es el del programa de restitución de tierras, pero también bastante cuestionado por sus pocos alcances, por sus
pocos resultados positivos hasta el momento, y por ser una ley de muy corta duración, pues se tiene previsto que muchos entonces de los casos documentados en los años que hay para ejecutarse la ley realmente no se van a alcanzar a resolver, y que esta ley entonces no va a permitir resolver uno de los problemas también más fuertes del país, que sin lugar a dudas afecta a las víctimas del conflicto social armado. Decir que igual también otra de las principales banderas políticas anunciadas por este gobierno, con el cual se habló de que iba a fortalecer el desarrollo rural en el campo, pues es la mencionada locomotora de la agroindustria, que realmente solo beneficia a grandes monopolios agroindustriales como Palma, como la SAG y demás emporios que han sido consultados para la consolidación del pacto agrario. Y decir también que es con ellos realmente con quien el gobierno en estos 4 años de su mandato realmente planteó estar formulando un proyecto de ley agraria y de desarrollo rural integral, iniciativa que pues sigue en borrador porque tampoco fue presentada al Congreso de la República, pero que realmente no tuvo las consultas previas antes de continuar con esa iniciativa, y que tampoco se consultó popularmente y democráticamente a los campesinos y a todos los colombianos y colombianas. Pero decir también que el gobierno en el último año, otro de los temas importantes que mencionó entonces para clausurar parte de esta crisis que vive el campo, pues es el tan esperado y tan anunciado Censo Nacional Agropecuario, que según el gobierno permitiría la planificación del agro y la ejecución efectiva de una política de desarrollo rural, pero también denunciar aquí que el gobierno en los paros y en las movilizaciones pasadas del 2013 pactó, acordó con los campesinos de la mesa de interlocución y acuerdo, y también con los compañeros movilizados de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que este importante instrumento para ordenar el territorio en materia de lo ambiental, de los recursos naturales, de lo agropecuario y del desarrollo productivo en el campo, pues se construiría con los campesinos, desde definir el mismo formato de cómo se recogería la información y las encuestas, hasta la participación muy activa de los campesinos en ese proceso, pero que realmente no se hizo eso y no se ha cumplido con ese acuerdo, con esa promesa que se le cumplió a los campesinos. Por tanto, ese censo agropecuario consideramos que realmente tampoco va a servir para solucionar el problema del campo, porque no incluyó a los campesinos y no quiso reconocer dentro de lo que se quiere recoger en él los derechos aquí políticos y el reconocimiento cultural y social que vienen reclamando los campesinos de años atrás, como digamos sí han logrado nuestras comunidades étnicas, las indígenas y los afrodescendientes en Colombia. Vamos, que todas esas situaciones y esa mala política agropecuaria del país y esa mala política social para los habitantes rurales del campo, pues es el que conlleva continuamente a que la gente acuda entonces al derecho legal y legítimo de la protesta social en el país como un derecho constitucional, y que nos hayamos visto entonces abocados en el 2013 a una cantidad de paros y de movilizaciones y de protestas de diversos sectores sociales, pero principalmente de los campesinos, de los indígenas y de los afrodescendientes.
pero particularmente lo que más afectó la vida social, la vida económica y política del país, pues sin lugar a dudas fue el paro o los paros agrarios del año anterior y que aún hoy continúan reclamando que se cumplan los acuerdos, que se le dé cumplimiento a los distintos pliegos de peticiones que se discuten en las distintas mesas de interlocución con el gobierno nacional. Y es así entonces como nos vimos abocados primero al paro de pequeños y medianos productores de cultivos permanentes y transitorios, de café, de papa, de leche, de ganadería, de panela, de arroz, de cacao, de frutales, de cebolla y otros. Todo el sector productivo agropecuario del país en crisis y protestando en las calles, en nuestras carreteras y en nuestras ciudades, reclamando sus derechos. Un segundo paro al que nos vimos abocados fue el de campesinos, colonos, productores de pan coger, de ganado y coca, ubicados en zonas de colonización y otras regiones marginadas. Y el tercer gran paro del 2013 fue el que protagonizamos, en el que participamos las comunidades, los pueblos indígenas de Colombia a lo largo y ancho del territorio nacional, en la gran minga de resistencia de los pueblos indígenas por los territorios, por la tierra, por la vida y por la paz de nuestro país. Decir que pues las principales reclamaciones de todas estas organizaciones y de la gente que ha venido participando en las protestas y en las movilizaciones, pues tienen que ver fundamentalmente con temas legales, con temas de la constitución política de nuestro país y que realmente lo que reclaman entonces del gobierno nacional es más democratización o democratización de la propiedad de la tierra ante un panorama aberrante de inequitativa concentración e informalidad de la propiedad para los minifundistas. Que reclamamos también la democratización de la política agraria, de manera que se tenga en cuenta las necesidades y propuestas de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes y de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Que también reclamamos la renegociación y oposición a la firma de los tratados de libre comercio o que se revisen porque realmente están afectando gravemente la industria y la producción agropecuaria nacional, la comercialización de alimentos y la seguridad alimentaria de nuestro país. Pero un tema importante que reclaman todas estas protestas y estas movilizaciones, pues es el reconocimiento de la territorialidad campesina a través de la constitución de las zonas de reserva campesina, también un derecho enmarcado dentro de la Constitución y dentro de la Ley de Reforma Agraria, Ley 160 de 1994, pero los indígenas también reclamamos que se dé cumplimiento total a la Constitución, reconocimiento, ampliación y saneamiento de territorios que aún faltan por concretarse en nuestro país y que llevan más de 20 años archivados o represados en los archivos del INCODEF. Y un tema importante también que estamos reclamando con las organizaciones participantes en todos estos paros y en todas estas movilizaciones, sin lugar a dudas, es un tema que tiene que ver con las generaciones futuras, con el derecho a la vida misma en nuestro país y en nuestro planeta, y es que revisemos la contradicción que existe entre la minería del modelo extractivista de desarrollo y la pequeña producción y propiedad de la tierra con el tema del medio ambiente que vemos afectado fuertemente a los campesinos, a los indígenas, a los pequeños productores de nuestro país y a los recursos naturales y a la sociedad en general. Que producto entonces de
todos esos grandes paros y de todas estas movilizaciones y de todas estas protestas, se acordó desde el 2013 importantes mesas de negociación y de acuerdos con el gobierno nacional, ante el cual se presentaron también importantes pliegos de negociaciones, y son diversas las mesas y son diversos entonces los espacios de negociación y de conversación que hay hasta el momento, pero al cual no se le da ninguna solución en concreto, con los cuales aún no se negocia nada, y sumado a ello entonces las nuevas protestas, las nuevas movilizaciones más recientes de estas semanas en el país. Y una entonces de las mesas que hay, de negociación que hay hasta el momento, es la de las dignidades, la de los cafeteros, que con ellos se realizó un acuerdo fundamental en lo que tenía que ver con el programa de protección del ingreso cafetero PIC, del cual al cierre del 2013 habían pagos pendientes, comenzando en el 2014 con ambigüedades para su cumplimiento. Además de ello, el gobierno se comprometió a radicar un proyecto de ley para la condonación de deudas a diciembre del 2013, el cual ya fue radicado y aprobado por el Congreso, pero aún no se ha reglamentado, por lo cual no se ha aplicado. El otro tema es el que tiene que ver con la mesa de conversaciones y de acuerdos con los campesinos de Boyacá, de Cundinamarca y de Nariño, fundamentalmente en lo relativo a salvaguardas por el tema de la importación de papa fresca y prefrita congelada, de cebolla de bulbo, de frijol, de leche en polvo, de huevos, dentro de otros productos en el marco pues, de los convenios de la CAN y de Mercosur, pero que se está pidiendo que también se revise en lo que tiene que ver con el marco de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, pero como hemos visto hasta ayer y en diálogos con las dignidades, el tema sigue congelado, el tema sigue en la nevera hasta el próximo martes, y sobre eso digamos que no hay respuestas concretas, satisfactorias para los campesinos de esta bella región del país por parte del gobierno nacional. Es decir que otro de los paros más importantes y sobre los que hay una mesa de negociación es con los campesinos de El Catatumbo, que por más de 50 días estuvieron en las carreteras de los departamentos de los Santanderes del país, que recibieron pues fuertes agresiones o vulneraciones, lo que tiene que ver hasta con el derecho a la vida de sus propios manifestantes, de sus propios líderes, de sus propios dirigentes que tuvieron muertos en esa movilización, en esa protesta que duró más de 2 meses, y que fundamentalmente lo que ellos reclaman pues es la constitución de sus zonas de reserva campesina, así como que se esclarezcan y se investiguen y se respete allá todo lo que tiene que ver con la violación continua a los derechos humanos y a la vida por parte de Fuerzas Armadas y del paramilitarismo, así como que se atienda todo el abandono social histórico en que ha estado sumido el Catatumbo, y hasta el momento decir que realmente tampoco hay muchos avances satisfactorios sobre los pliegos de peticiones de ellos, en especial lo que tiene que ver con la constitución de la zona de reserva campesina. Es decir que otra de las mesas es la que tiene que ver con la mía, con la mesa de interlocución y acuerdo en representación de procesos campesinos, de procesos indígenas y afrodescendientes que protagonizaron también importantes movilizaciones y paros en el país, pero que lo que reclaman es proyectos pilotos o programas de sustitución gradual y concertada de los cultivos de coca y de marihuana y amapola, porque esto fundamentalmente son los campesinos de las zonas de
colonización en nuestro país y que reclaman tierra y territorio para los campesinos que no la poseen y que reclaman también el reconocimiento de los derechos políticos de sus organizaciones. Y en lo que tiene que ver con mis pueblos indígenas del país, con las organizaciones a las que yo pertenezco, porque además de ser congresista, soy del pueblo Embera Chamí, del departamento de Caldas, de un proceso regional y del Cabildo Indígena de Cañomombo Loma Prieta, que participó en estas importantes movilizaciones y protestas, y que pues realmente lo que reclamamos es el cumplimiento de derechos aquí consagrados por la Constitución política de nuestro país y que tienen que ver con temas de la tierra, con temas del territorio, con temas sociales y con temas de la vida y de derechos humanos, así como con temas de la alimentación, de la salud, de la educación y del empleo, y finalmente también con el tema de la paz. Y en ese sentido decir, porque también hay que ser serio, que a pesar de que hay avances con el gobierno nacional en la mesa de discusión de la minga indígena, social y comunitaria, pues estamos reclamando que el gobierno avance en lo que tiene que ver con unos decretos que se comprometió el gobierno a que estarán listos ahora a finales del mes de mayo o a partir del 20 de mayo y que son fundamentales, que están pactados en el acuerdo de la minga social y comunitaria, de esos 36 acuerdos para formalizar, para materializar en el país los derechos de nuestros pueblos indígenas. Y esos decretos pues son principalmente lo relativo a que se cree el sistema educativo de pueblos indígenas CEIP, que el gobierno se comprometió a crear mediante un decreto especial que, repito, va avanzado, debe de protocolizarse y de anunciarse y de finalmente firmarse para ser anunciado el 20 de mayo en el gran encuentro del gobierno con la minga social y comunitaria planteada en el Cauca, así como que se avance también y se concrete el sistema general de participaciones de los recursos de transferencia del gobierno para que lleguen directamente y sean manejados autónomamente por los resguardos o cabildos legalmente reconocidos o constituidos por el gobierno nacional en nuestro país, así como el SISPI, el Sistema Indígena Especial de Salud para nuestras comunidades. Pero algo importante que quiero señalar y que reclamo acá, que se comprometió el gobierno a cumplir y sobre el cual no hay avances y que esperamos que se concrete a partir de ese 20 de mayo, es el decreto de protección y de seguridad jurídica de los territorios indígenas y sagrados de nuestros pueblos a lo largo y ancho del país, pues que lo que pretende es fundamentalmente que de nuestra tierra y de nuestros territorios no se apropie o no nos los despoje las grandes multinacionales mineras y energéticas de Colombia. Todos esos temas, repito entonces, hacen parte de las discusiones, de las conversaciones, de las peticiones y de los temas con que se comprometió el presente gobierno en todas estas distintas mesas de discusión y de conversación, y a lo cual hoy muy respetuosamente, acá ante la plenaria y ante todos los colombianos y las colombianas, exijo al gobierno que se le dé cumplimiento en nuestro país. Finalmente, decir que el diálogo siempre será la vía principal para resolver los conflictos en nuestro país y sobre todo los sociales, y que si se dialoga con la insurgencia en el gobierno,
¿por qué no dialogar entonces aquí con los campesinos, con los indígenas y los afrodescendientes e ir avanzando en resolver todos estos problemas que aquejan a nuestros pueblos, que aquejan a nuestras comunidades en materia de tierras, en materia de territorios, en materia del tema ambiental y de los recursos naturales, pero sobre todo de mejorar las condiciones de vida social de nuestra gente en el campo, abandonada, empobrecida cada vez más producto de las malas políticas agropecuarias acá de los continuos gobiernos y afectadas gravemente hoy por todos estos tratados de libre comercio, pero también por las locomotoras o las políticas de desarrollo de las grandes empresas y de las grandes industrias agropecuarias en nuestro país. Decir entonces, honorables representantes, gobierno nacional, que pues también habíamos invitado a este importante debate para que ellos, que son los voceros y que son los protagonistas y que son los que están sentados en la mesa de discusión y de diálogo con el gobierno, pues también pudiesen dirigirse a ustedes y a todos los colombianos y las colombianas para que de viva voz de ellos podamos realmente escuchar en qué van las negociaciones, en qué van las conversaciones y los acuerdos y a lo que el gobierno se ha comprometido a cumplir, pero que repito, aún no hay resultados hasta el momento, y entonces a lo que nos hemos visto abocados en el presente mes, pues es nuevamente a grandes jornadas de movilización, de protesta y de paro del sector agropecuario por los incumplimientos de Honorable representante, lleva cerca de 30 minutos. Acuérdense que conforme al reglamento, las intervenciones son de 20 minutos. Aquí parece que ha habido pues apertura en eso, no hay ningún inconveniente. Le pido, honorable representante, que cierre su intervención. Gracias, señor presidente. Decía entonces que finalmente es de bastante importancia, de bastante trascendencia que realmente el gobierno discuta, que atienda, que resuelva todas estas peticiones de las dignidades de la mesa de interlocución y acuerdo, de los campesinos del Catatumbo, de la minga indígena del país, así como también las peticiones de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, que lo que plantea también para que haya confianza y para que haya diálogo es que este gobierno apruebe y acuerde un decreto especial de una mesa permanente de diálogo y de negociación con los campesinos para darle legitimidad a la vocería de ellos y realmente poder ponerle fin a todos estos paros y a estas movilizaciones que en uso de la reclamación legítima del derecho a la protesta, pues realmente lo que está causándose es grave afectación política, social y económica, pero que realmente, repito, se resuelve a través del diálogo, pero con soluciones concretas sobre los temas de la tierra, del territorio, los ambientales y sociales de los campesinos, de los pequeños y medianos productores, que son los que están acá representados, porque con el pacto agrario no se va a resolver la crisis agropecuaria del país. Ahí se está dialogando, se están acordando políticas, es con los grandes empresarios, pero no con la gente que está en el paro, que está en las movilizaciones desde el año anterior y que sin lugar a duda va a continuar y que a través de esta semana comienza también a crecer a lo largo y ancho del país. Repito, si no hay soluciones, si no hay medidas concretas por parte del gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente.